mamá cuando era pequeña. Pero antes vamos a abrir una bolsa de bombones. Que tengo por aquí. Estos bombones me parecieron súper simpáticos porque son en forma de flor. Ahí están. Están súper blanditos. Muy bien. Vamos a probarlos. La historia que les voy a contar tiene relación con la Navidad y le sucedió a una persona que es muy cercana a mí. Estoy hablando de mi mamá cuando ella era niña. Ella nació en los años 40. Nació en la casa de sus abuelos paternos y allí vivió durante 2 años nada más, puesto que cuando ella tenía esa edad, su papá falleció. Entonces, obviamente, mi abuela tuvo que salirse de esa casa para irse a rentar en un cuartito, tipo vecindad. Y cuando mi mamá tenía aproximadamente 4 años, mi abuela vio que ya era tiempo de mandarla a trabajar. Entonces lo que hacía era que la rentaba con personas desconocidas para que mi mamá se fuera a ayudarle en las labores del campo, en la siembra del maíz. Mi mamá dice que había ocasiones en las que el sol era tan fuerte y quemaba tan feo que ella lo único que hacía era resistir. Otras veces sembraban bajo la lluvia y dice que las gotas de lluvia eran tan frías. Ella lo único que quería era ver a su mamá y estar con ella. Imagínense a una bebé de 4 añitos trabajando y luego bajo esas condiciones. Ella lo único que quería era ver a su mamá. Dice que por las noches, mientras estaba en el campo, lloraba mucho porque la extrañaba. Así que cuando la veía, era tanto gusto. Ella solamente quería abrazarla, besarla y estar cerca de ella. Mi mamá dice que nunca supo cuánto era lo que recibía mi abuela a cambio de rentarla a ella. Pero además de eso, también cuando estaba ya en la casa con mi abuela, que regresaba de sembrar, entonces mi abuela le conseguía trabajo
hacer, o incluso a cuidar niños. O sea, que vas a ver una niña de 4 o 5 años cuidar un bebé, o sea, es imposible. Pero pues ella tenía que cargarlos, que cambiarles el pañal, y para ella ese trabajo era más complicado que estar en la siembra, porque dice que los niños no paraban de llorar y ella no sabía cómo calmarlos. Entonces ella tuvo una infancia muy difícil, tuvo una infancia muy triste, y aprendió a trabajar desde pequeña. Bueno, en tanto obligada a trabajar. Así que cuando estaba ahí en el pueblito donde vivían, pues como su mamá tenía muchas carencias económicas, pero sus abuelos paternos, donde ella nació, vivían justo enfrente. Entonces, mientras ella no estaba trabajando, pues corría a la casa de sus abuelos en cualquier oportunidad, y ahí se la pasaba por días completos. Le encantaba estar con sus abuelos porque dice que tenían gallinas, tenían vacas, y ella ahí se divertía jugando, correteando las gallinas o agarrando los pollitos. Además dice que en la casa de sus abuelos no faltaba la comida, siempre tenían en abundancia lo que era frijol, maíz, la leche de las vacas, obviamente los huevos también ahí había, y pues también todos los derivados de la leche, ¿no? Lo que es el queso, el jocoque, el requesón. Entonces ella ahí no se preocupaba por comer, porque en casa de mi abuela no había el alimento y no ajustaba para todos. Mi mamá entonces era muy feliz en la casa de sus abuelos, y ahí se quedaba por largas temporadas. Ella comenta que en una ocasión que estaba en la casa de sus abuelos, estaba próxima la Navidad, y su abuelita le pidió que la acompañara a la placita del pueblo. Como sabemos, pues en los pueblos está la placita, está el mercado y hay varias tiendas ahí, ¿no? Mi mamá entonces, en una tienda, en un aparador, vio algo que le llamó muchísimo la atención. Lo que ella vio fue una pequeña y tierna vaquita. Era una figura, la describe, blanca, con manchitas negras y con una mirada tan tierna, que mi mamá de inmediato se enamoró de su vaquita, y ella comenzó a pedírsela al niño Dios. Ya sé que en algunos lugares le dicen Santa Claus, pero antes se referían al niño Dios. Era el que les traía los regalos. Entonces, a partir de ahí, ella todas las noches comenzó a pedirle al niño Dios su vaquita. Todas las noches, en sus oraciones, ella pedía su vaquita. Ella todo lo que quería era su vaquita, y su vaquita, por favor, tráeme mi vaquita. Le pedía a Dios, por favor, tráeme mi vaquita. Llegó el día de Nochebuena. Y mi mamá esperaba con ansias esa noche, porque ella se imaginaba que iba a recibir su vaquita. Dice que su abuelita la acostó temprano. Ella no sabía por qué. Ya estando acostada, de repente su abuelita se levantó de la cama y encendió una pequeña
pedazo de papel de China, como este que tengo aquí. Lo acomodó de esta manera. Tomó entonces un puño de azúcar y lo puso sobre el papel. De esta manera. Luego envolvió el pedazo de papel. Después tomó un pañuelo y lo puso dentro del pañuelo y lo volvió a envolver. Lo envolvió hasta que quedó de esta manera. Mi mamá no comprendía por qué lo había hecho su abuelita, pero a la mañana siguiente, cuando mi mamá se levantó, ella, con la ilusión de encontrar su vaquita a un lado de la cama, se encontró con esto mismo. Ella, a pesar de que ya sabía lo que contenía, aún así lo destapó. Lo destapó con aquel gusto y aquella ilusión. Y con tristeza descubrió que lo que estaba dentro del pañuelo era lo mismo que había envuelto su abuelita una noche antes. Ella lloró, lloró y lloró y lloró, porque el niño Dios no la había escuchado y no le había traído su vaquita. Ella no sabía si la vaquita emitía algún sonido o si la vaquita era de porcelana. Ella no sabía si se le daba algún uso a esa vaquita. Lo único que ella quería era su vaquita. Ella, con nostalgia, cada año recuerda la historia de la vaquita. Al principio renegó mucho y se puso muy triste porque el niño Dios no le había traído lo que ella le había pedido. Pero con el paso del tiempo logró entender que realmente el amor que le tenía a su abuelita se había reflejado en ese pequeño detalle, pero que su abuelita se lo hizo con muchísimo amor para que ella recibiera, aunque sea un obsequio, ese día. Por eso, en estas próximas fiestas, valoremos a nuestros seres queridos. Y si se puede, ¿por qué no? Un detalle hará la diferencia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.